que estamos realizando en Colombia en contra de la Feria de Armas que se va a realizar en diciembre del 5 al 7. Y bueno, hoy tenemos 3 panelistas y vamos a iniciar primero con una perspectiva de Colombia, luego vamos a continuar con un compañero de Canadá y vamos a finalizar con un compañero de Israel. Nos van a compartir ambos cómo son esas relaciones de estos países con Colombia. Entonces, bueno, yo soy Natalia García, hago parte de la Internacional de Resistentes a la Guerra y este evento lo estamos organizando en cooperación y colaboración con otras organizaciones. Cada Antimili, la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia, World Beyond War y Witness for Peace. Entonces, sí, Sofía, porfa. Sí, gracias. Sí, anyway, so there's interpretation available. So if you need it, please choose the English channel so you can hear what I'm saying in Spanish or like the other speakers as well. So I'm going to, voy a decir todo otra vez para que pueda ser interpretado. Bienvenidas todas a este webinar que estamos realizando como parte de la campaña en contra de la Feria de Armas Expo Defensa en Colombia. El día de hoy vamos a tener 3 panelistas que nos van a contar un poco de cómo es la relación de Colombia con otros países en términos de comercio de armas. Y también tenemos una perspectiva desde Colombia el día de hoy. Entonces, hay interpretación disponible y en ese sentido, pues si lo necesitan cuando alguien esté hablando en un idioma que no hablen, pues lo pueden usar. Entonces quisiera darle la palabra primero a Oscar, que hace parte de la organización Tadamun Antimili, que es un colectivo de personas que desarrollan activismo en 2 direcciones, una en solidaridad con Palestina y la otra de antimilitarismo en Colombia, ¿no? Entonces estas 2 líneas son las que inspiran el nombre. Tadamun significa solidaridad en árabe y Antimili es una abreviación de antimilitarista. Y bueno, Oscar es un integrante de este colectivo. Entonces quisiera darte la palabra, Oscar. Gracias. Muchas gracias a las personas por haber atendido esta invitación y también a nuestros panelistas que nos acompañan hoy. Desde ya hace varios años en Colombia viene preocupando primero la aparición y ahora la consolidación del complejo industrial de guerra, que es increíblemente desconocido, ya que obviamente no tiene ningún tipo de popularidad el promocionarlo dentro del país, aunque sí tenga muchísima popularidad el promocionarlo en el resto del mundo y promocionarlo a quienes usan de este complejo industrial de guerra. La razón por la cual nos reunimos en parte tiene que ver mucho con eso, tiene que ver con que desde el 2009, de hecho, ese complejo industrial de guerra colombiano viene utilizando una feria de armas en Colombia para lograr exportar, mejorar el comercio de estas empresas hacia afuera. Y justamente vale la pena hablar un poco de estas empresas y de cómo no solo, vamos a ver ahorita en el caso de Israel y en el caso de Canadá, cómo es que se importa tecnología de guerra a Colombia, pero muy poco se está hablando, casi nada se está hablando de cómo Colombia está exportando tecnología de guerra. Entonces vale la pena visibilizar. En ese sentido, lo primero que tendríamos que hacer es identificar, cuando hablamos del complejo industrial de guerra en Colombia, ¿a qué nos referimos? Básicamente, en Colombia existen una serie de empresas de carácter privado y de carácter público, pero a nosotros nos interesa mucho identificar las de carácter público, que son básicamente 4 empresas que
se reúnen alrededor de algo que ha venido siendo conocido como dentro del Ministerio de Defensa como el grupo empresarial de la defensa. La primera empresa es Indumil, industria militar, tal vez la industria de guerra más antigua en Colombia. Y vale la pena no solo decir que es la más antigua, sino además vale la pena, y voy a hacerles una pequeña presentación, si me habilitan la posibilidad de compartir pantalla, por favor. Les quiero mostrar un catálogo, que es un catálogo actualizado en el 2023 de Indumil. Porque vale la pena hablar, justamente teniendo este catálogo en la mano, vale la pena hablar de quién es esta industria. Hasta hace muy poco tiempo, y estoy hablando de 1994, la mayoría de las armas que se utilizaban en la guerra en Colombia eran producidas afuera, pero de hecho en 1994 Indumil compró la patente de la producción de Galil, un fusil israelí que desde ese momento se está produciendo y que ya en este momento tiene una capacidad de exportación muy significativa. Estos Galiles que ustedes están viendo acá, y este es el catálogo reciente, ¿no? Estos Galiles que ustedes están viendo acá hoy día no solo se están produciendo para las Fuerzas Armadas colombianas, sino que se está exportando a lugares como Guatemala, se está exportando inclusive hay algo bastante, podría decirse, paradójico, si se quiere, y es que este fusil que es de origen inicialmente israelí, hoy día los colombianos producimos partes del fusil que ya no se producen en Israel y se las exportamos a Israel. Entonces, parte de las consecuencias también de la consolidación del complejo industrial de guerra es que algunas de las armas que se están utilizando en este momento en Israel puede que tengan algunas partes que son producidas en Colombia. Esta Indumil no es la única empresa, aunque sí es la empresa que tiene más ganancias alrededor de las exportaciones. Estamos hablando que en Colombia puede tener ganancias alrededor de los 550.000 millones de pesos, pero en exportaciones logra tener unos rubros muy importantes, alrededor de 75.000 millones de pesos, especialmente porque, y quiero mostrarles esta segunda imagen, porque Indumil no solo produce armas, produce también explosivos. Y los explosivos que produce, sean explosivos para la minería, y ojo que este es uno de los sectores de exportación muy importante, explosivos que se utilizan, por ejemplo, en Guyana, exporta Indumil, pero también, como ustedes se dan cuenta y están leyendo aquí, Indumil no es una casualidad que participe en ferias de armas como la feria en Emiratos Árabes Unidos, porque en esta foto, de forma muy orgullosa, ellos posan al lado de algunas de las bombas que Indumil exporta y que utilizan los Emiratos Árabes Unidos para bombardear a población civil en la guerra que mantienen ahorita en el territorio de Yemen. Quiero dejarlo ahí, aunque podríamos hablar muchísimo más de Indumil, porque vale la pena pasar a otro actor. Y ese otro actor es esta empresa. Ustedes van a empezar a ver aquí, también les estoy mostrando un catálogo. Es la empresa que se llama Cotecmal. Esta es una empresa de un poco más joven. Es la empresa que es del Estado colombiano que se encarga de la producción de transportes y armas para la utilización en las zonas fluviales y las zonas marítimas. Pues resulta que hoy día Cotecmar está exportando todas este tipo de patrulleras, buques, les voy mostrando, buques de desembarco anfibio, patrulleras de costa, etcétera, las está exportando a países como Panamá, Antigua y Barbuda, Venezuela, Islas Caimán, Holanda, Reino Unido, Puerto Rico, Chipre y demás. Entonces, estamos hablando que antes la precariedad de la industria de guerra colombiana, casi la inexistencia en términos de este sector naval, hacía que importara mucho Colombia de Estados Unidos, Inglaterra y otros países, pero en el conflicto armado reciente en Colombia ha logrado que se genere un cambio de la forma en cómo se articula Colombia al mercado y al comercio de armas. Ojo, lo importante y grave también, además de esto,
es que hay dos sectores en donde nos estamos articulando en el comercio, que ya no son solamente los sectores clásicos o que se participa solamente en unas formas mínimas en términos del desarrollo tecnológico, sino, y aquí quiero empezarles a mostrar este pequeño video que voy a ir hablando al mismo tiempo. Una de la tercera empresa de guerra en Colombia se llama Codaltec. Esta empresa es una empresa cuyo nombre significa Corporación de Alta Tecnología para la Defensa. Y resulta que esta es una empresa que está encargándose de generar nuevos desarrollos tecnológicos en el sector de la guerra y de la seguridad. Y uno de ellos, por ejemplo, estamos viendo en este momento las imágenes de un simulador que se llama Gecko. Es un simulador que utilizan las Fuerzas Armadas en Colombia, pero que ahora empieza a venderse a nivel internacional. Es el caso, por ejemplo, hace un par de años, una empresa exportó a México este simulador, y este simulador básicamente lo que le sirve es a empresas privadas de vigilancia y a fácilmente también cualquier ejército a entrenar a sus tiradores dentro del proceso de entrenamiento para la guerra y pues para el cuidado según ellos. Entonces, el complejo industrial de guerra colombiano no solamente está en los sectores clásicos, si se quiere decir así, sino además también, y quiero cerrar esta participación hablándoles de una última empresa, que es la empresa, la Corporación de la Industria Aeronáutica de Colombia. Esta corporación, y en esto voy a aprovechar que tenemos aquí YouTube enfrente, y voy a tratar de que miremos uno de los últimos desarrollos que tiene esta empresa, que es un dron, algo que se pensaría que no es de desarrollo local, al menos para un país del tercer mundo o sin industrialización, pero resulta que en este momento Colombia está generando la producción de drones que sirven para la vigilancia y drones que sirven para la guerra aérea. Entonces, este dron que están viendo en este momento es un dron que se llama Coelum. Ese dron ha sido desarrollado por esta empresa aeroespacial y empieza ya a comercializarse en lugares cercanos, por ejemplo, como Bélice. Y aquí quisiera, digamos, parar un poco como esta presentación de imágenes y cerrar un poco esta primera presentación hablando de cómo es muy importante identificar que las relaciones comerciales de guerra que se mantienen con Colombia, tal y como las he presentado en estos 4 casos, ya no son únicamente relaciones de importación. Esto es algo fundamental. Y Colombia está atravesando un momento en el que el cierre de ciertos conflictos, de los muchos que tenemos internos armados en el país, porque nunca ha sido uno, el cierre de estos conflictos está haciendo que el país haya aprovechado, entre comillas, las capacidades de aprendizaje de empresas extranjeras, y en este caso va a ser muy importante que asociemos posteriormente cómo hubo transferencia tecnológica de Israel, hubo transferencia tecnológica de Estados Unidos, y esto se está aprovechando ya para consolidar la industria, que ya no va a abastecer el conflicto interno, ojalá, y toco madera, sino que empieza a abastecer a países en donde, por ejemplo, uno de los lugares a donde se está exportando los fusiles Galil, y cierro con esta anécdota, es Guatemala. Y en este momento Guatemala está pasando por un paro, una huelga popular desde ya hace varios días, en donde han salido a reprimir a las personas el ejército y la policía. Y las armas que tienen ellos son armas que podríamos perfectamente trazar a que son producidas en Colombia. Entonces, la complejidad de la industria de guerra está asociada en ese sentido. Yo dejaría por ahí para aprovechar el tiempo con las otras personas que están acá y posteriormente en las preguntas desarrollar, si acaso, algún otro tema. Y bueno, muchas gracias, Oscar, como por este panorama que nos presentas de Colombia y que no únicamente es un país que está, pues, no sé, como recibiendo importación o tiene negocios hacia adentro, sino que en este momento también se está posicionando como en un comercio hacia el exterior.
Entonces ahí aprovecho pues para contarles de la Feria de Armas Expo Defensa, que va a tener pues, su 8ª edición este año en diciembre, y que pues es la segunda feria de armas más grande de América Latina, ¿no? Se reúnen alrededor de 200 expositores de más de 20 países, sí, para vender y exponer distintas máquinas y tecnología que son empleadas pues para la violencia y la represión. Entonces, en ese sentido, y pues este webinar lo decía al comienzo, para las personas que apenas se están uniendo, pues hace parte de una campaña que estamos realizando en contra de la Feria de Armas Expo Defensa, ¿no? Que se va a realizar del 5 al 7 de diciembre. Como diciendo, ¿no? Y resaltando pues que en las ferias de armas es donde empieza la guerra y ahí es donde es uno de los lugares donde tenemos que también pararla. Entonces ahora quisiera darle la palabra a Eitai. Él es, ya les comparto bien su biografía. Él es un abogado y activista de derechos humanos. Representa a los palestinos y activistas y grupos de derechos humanos palestinos e israelíes en relación con la violencia y las violaciones del derecho internacional por parte de las fuerzas de seguridad y los colonos de Israel, y trabaja para exponer y detener las exportaciones de defensa israelíes a otros países y a otros regímenes que están utilizando pues todas estas armas para violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Él va a hacer su presentación en inglés, entonces quienes necesiten la interpretación los invitamos a escoger el canal de español para poder escuchar su presentación. Y adelante, Tayo. Hello to all. Thank you very much, Oscar, and the rest of the organization that are participating in that, and also all of my colleagues here in the panel. I will focus on the story of Colombia, even though I've been working, I think, on most Latin America, but in many other countries around the world. Concerning Colombia, I did an investigation in which I read the documents in the Israeli archive. I read about 50,000 pages of telegrams, and I wrote an article that you can find it in the internet in English. And there is these telegrams that I read are between the year 1950 until the 90s. So it's a long period. The reason that we don't have further telegrams is because not enough years passed and they are still secret. But I think these telegrams are really important to understand the Israel and Colombia relationship, because they show us patterns of the relationship. And also, one of the things that I learned from my investigation all over the world is that when there's a pattern that established in the relationship of Israel and another country, it repeats again and again. So maybe the technology developed with the years, but the concept, the patterns are repeating. So for example, in the case of Colombia, if in the mid-80s, Israel sold Colombia quite simple plane for surveillance that were used to do surveillance around Colombia. So we know that later about 20 years later, Israel sold Colombia very developed drones that could also shoot missiles. Oscar mentioned the issue of the Galil rifles. So Israel sold directly to Guatemala during the civil war and the genocide in the 70s, 80s, Galil rifles. And now there are new models of Galil rifles that are getting to Guatemala from Colombia, but Israel is also selling more advanced models like Tavor rifles to Guatemala. Returning to the story of Colombia, until year 1980, there was no military relationship
between Israel and Colombia. I was surprised to find it. Maybe the telegrams are wrong, but this is what they show, because the US prohibited Colombia to make arms deal and training with Israel. What happened is that in the year 1980, there was the incident of the hostages in the Dominican Republic embassy in Bogota, in which also the Israeli ambassador was held as a hostage. And Colombia was the issue of why this happened. We don't know, like why Israel took some of the Colombia sold Israel coal and oil, and this way Colombia paid for some of the weapon that it bought, including aircrafts and Galil rifles, and also training. What was interesting also to see is that there were Israeli officials that gave advice to the Colombian government in how to fight terror. And the same official, after they finished their job in the public service in Israel, they returned to Colombia as private advisors. So we see that some of the Israelis that are working in Colombia have been doing it for many years. What's also interesting is that by reading all these telegrams, it's quite clear that the Israeli authorities knew exactly what is happening in Colombia, all the human rights violation. They knew about the death squad. They knew that they are arming military forces and others that are operating death squad in Colombia. They knew that they even give training in Israel to Colombian officers that were involved in a death squad, and they just didn't care. The embassy in Bogota kept reporting about all the deaths, who was involved, but they just didn't care. I couldn't find evidence about their knowledge concerning Yair Klein, but because all the documents of the Mossad are still close to the public, maybe they were aware, but at least the Israeli embassy, the Israeli foreign ministry, is not mentioning him. But the story of Yair Klein is interesting because Israel tried to say, okay, he worked without our permission. But what the telegram show is that Israel didn't care what happens with all the military equipment and training that was given with permission. They didn't care that it was used for human rights violation and for killing politicians and civilians. And this is a pattern that I think continue until nowadays. And this is also something important to say, because now it seems like there's a bit of fight between the Colombian president and the Israeli government. The Israeli government say, okay, we are not going to sell defense export, but they are not saying we are going to stop the training. They are not saying we are stopping the advice against terror. And this is also an important lesson, that if the Colombian government is not changing all these concepts of fight against terror, that to see civilian movements and resistance group in Colombia for justice as terror groups. So it doesn't matter if you have a right-wing president or a left-wing. We saw the same in Brazil, that Lula didn't fix the establishment, and then the establishment swallowed up. And now I think he's doing the same mistake. Because Lula, even though he was leftist, he continued all the arms deal as usual with Israel and continue
all these concepts of repression. And the same goes now in Colombia. So I think what we also saw in this Oscar explained is how things are being more sophisticated, because even though Israel sold the patent to the Colombian company, Israel still has a say where the weapons are going. And this is really important because what happens is that Colombia is helping Israel to take off responsibility where the Galil rifles are going. And Belgium did the same in the past with the production of Uzi machine guns. So I think I suggest anybody that wants, you can find my full article in the internet. And I think maybe from seeing the past, you could understand a lot of things of what happening now, because history is repeated. Thank you. Muchas gracias, Itai, por tu presentación. Vamos a dar como un chance de que vayan escribiendo si tienen alguna pregunta, tanto para Oscar como para Itai. Pero bueno, pensando en la presentación que acabas de hacer, creo que sí es muy importante, o sea, reconocer esto que nos estás diciendo, que no es como que estas relaciones entre Colombia e Israel sean nuevas o recientes, sino más bien de mucho tiempo y no únicamente, pues, no sé, como si no se está comerciando con cualquier cosa, sino pues también, digamos, son armas, ¿no? Pero también los entrenamientos, ¿no? Que es algo que de momento podemos ignorar o como que no, sí, como que no lo resaltamos cuando estamos pensando en este tipo de relaciones entre países, pero creo que es un punto muy, muy importante como para resaltar, porque no lo habíamos mencionado y creo que también es muy importante pues decirlo, ¿no? Como no solamente es un comercio de armas, sino también se están entrenando personas de los países en otros lugares también, ¿no? Y al final todo ese entrenamiento más las armas se está utilizando para la violación de derechos humanos y la represión. Entonces, bueno, seguimos ahí pendientes si hay alguna pregunta para los dos ponentes anteriores, pero entonces le quisiera dar la palabra a nuestro tercer panelista, que es César Jaramillo. Él es director ejecutivo de Project Plowshares y sus áreas de interés incluyen la energía nuclear de desarme, la protección de los civiles en los conflictos armados y las tecnologías militares emergentes y los controles de armas convencionales. Él ha estado como en muchos espacios dando conferencias y presentaciones, ¿no? En la Universidad de Nueva York, en la Universidad de Nueva Delhi, en China también. Y bueno, hoy viene también a compartirnos un poco de cómo es sesiones comercio de exportación de entre Colombia y Canadá. Te doy la palabra a ti, César. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia. ¿Me puedes escuchar? Bueno, Súper. Muchísimas gracias a ti y a todos y todas quienes organizaron el evento por la gentil invitación. Gracias a Oscar y a Itai por sus presentaciones. Aprendí ahí mientras estaba escuchando y muchas gracias a quienes se tomaron el tiempo de asistir hoy a esta conversación. Me complace mucho estar aquí. Sí, voy a ser relativamente breve, voy a tratar de ser relativamente breve. Antes de llegar al caso colombiano, tengo un par de comentarios acerca del caso colombiano en particular en su relación con Canadá, pero quisiera hacer algunas precisiones, consideraciones más generales acerca del comercio de armas, algunas de las cuales podrían ser obvias para ustedes, pero en todo caso me parece importante resaltarlas. Lo primero es que el comercio de armas global es un negocio buenísimo, un negocio redondo, un negocio lucrativo, un negocio que se sostiene año tras año, que ya traspasa los 100 billones de dólares anuales, es una cosa exorbitante. Entonces, para decir desde el punto de vista de negocio, o sea, de lucro, de quienes son dueños de acciones de estas empresas que producen armas, es bastante atractivo. Entonces se preguntaría uno cuál es el problema, si es un negocio, si impulsa la actividad económica, si hay
hay siempre una demanda constante y hay constantemente quienes están dispuestos a suplir la oferta. El problema, obviamente, es que una altísima proporción de este negocio anual, una proporción inaceptable, se está utilizando para exacerbar los conflictos armados, para facilitar las violaciones de los derechos humanos, para sostener regímenes autócratas alrededor del mundo. Entonces los problemas son bastante evidentes y ahora en esta era la información son bastante no solamente evidentes, sino innegables. Tenemos suficiente información para declarar sin asomo de duda que hay una relación causa-efecto directa entre las transferencias de armas irresponsables y muchas consecuencias negativas para la seguridad humana, para el cumplimiento del derecho internacional humanitario, las leyes de guerra, etcétera. Entonces hay que mirarlos de esta perspectiva, de los efectos negativos concretos, demostrables y persistentes que está teniendo el comercio de armas en el mundo, el Military Industrial Complex que llaman en inglés, que Oscar también se refirió a esto, que está vivito y que además está resurgiendo ahora en el contexto de los conflictos que estamos viendo en el Medio Oriente, de Rusia con Ucrania, todo eso, están las empresas de armas bien contentas porque los contratos están llegando bastante seguido y por valores cada vez más altos. El segundo punto que quisiera hacer, como en términos generales, es que existe un marco normativo que debería, que no lo hace a cabalidad, pero que debería regular las transferencias de armas y que no se trata solamente de los movimientos de la paz y quienes abogamos por una conducta responsable en lo que tiene que ver con transferencias de armas, etcétera, como apelando a imperativos morales, que los hay, o a imperativos éticos, que los hay y que son bastante válidos, pero también está la ley, que la hay clarita. Lo que pasa es que no la cumplen, pero hay una ley y hay tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y en particular existe un tratado sobre el comercio de armas que fija parámetros bastante claros acerca de las condiciones bajo las cuales se puede proceder a las transferencias de armas. Y no voy a entrar en detalle de cuáles son todos los parámetros y artículos y obligaciones, pero sí me voy a referir a un aspecto que es tal vez el aspecto central del Tratado sobre el Comercio de Armas y tiene que ver con la evaluación de riesgo. Y desde ese punto de vista debería ser bastante sencillo. Si hay un riesgo de que no se utilicen bien las armas, es decir, que se utilicen para violaciones de derechos humanos, que se utilicen para exacerbar conflictos, que se utilicen para vulnerar embargos de las Naciones Unidas, que se utilicen para sostener regímenes autócratas y una cantidad de consecuencias negativas, las transferencias no se pueden autorizar. Y de nuevo, no es que lo digan movimientos de la paz, que lo deberemos decir y repetir, sino que van en contravía de la ley. No cumple la ley quienes hacen transferencias cuando existe un riesgo de que se puedan utilizar para efectos negativos las armas. Y el tercer punto que quisiera hacer es que no, tal vez sea una obviedad, pero no todos los países son productores de armas. Los productores de armas, si uno mira los flujos de armas globales hacia las áreas de conflicto paradójicamente tal vez no son productoras de armas. Las armas vienen principalmente de los países desarrollados, principalmente de los países desarrollados que son los quienes se están lucrando con este comercio anual y desbordado, diría yo, de armas, y que van a países que se están matando con estas armas de los países desarrollados. Así que cuando alguien está en la sala de su casa, tal vez en un país europeo, un país norteamericano, viendo en CNN noticias de algún conflicto y se pregunta ¿cómo pudo haber sucedido esto? Por lo general, la respuesta tiene algo que ver con que de su mismo gobierno se han enviado las armas con que se están matando en estas zonas de conflicto. Entonces, eso es como un parámetro general. Bueno, entonces eso es como a nivel global. Ya en lo que tiene que ver con Canadá, nosotros hemos tratado de ejercerse bastante escrutinio alrededor de las decisiones que toma el gobierno canadiense en lo que tiene que ver con las exportaciones y transferencias de armas.
Y por supuesto Colombia, tanto profesionalmente en la organización que dirijo, porque seguimos el tema de comercio de armas, como personalmente, porque yo soy colombiano, me interesa mucho el tema de Colombia y el impacto que pueda tener las transferencias de armas en ese sentido, de armas canadienses. Entonces Canadá, ese estado parte, ha firmado y ratificado el Tratado sobre el Comercio de Armas. Entonces, de ahí se desprende que debe regirse por estas obligaciones a las que me referí, en particular la evaluación de riesgo, una evaluación creíble de riesgo que debería proceder en sus autorizaciones de exportaciones de armas. Y hemos criticado mucho a Canadá, por ejemplo, antes de llegar a Colombia, por ejemplo, le está vendiendo billones de dólares en armas a Arabia Saudita, que como los Emiratos Árabes que mencionó Oscar, es uno de los países que está llevando a cabo una guerra bastante inhumana en Yemen con armas que se exportan a Arabia Saudita, a los Emiratos, etcétera, y lo hemos criticado. En el caso de Colombia, Canadá este año, en 2023 reciente, anunció el contrato de armas más alto, más cuantioso en la historia de exportaciones de armas de Canadá que haya tenido con cualquier país de América Latina o del Caribe. No a nivel global, pero sí a nivel regional, el más alto histórico, a nivel histórico, que se evalúa en casi 420 millones de dólares. Y es sobre todo para vehículos blindados. Entonces, nosotros aquí en Canadá y otros movimientos de paz, ahí mismo como que nos pusimos un poquito nerviosos. Ya había precedentes de exportaciones en 2013, en 2014, a las Fuerzas Armadas de Colombia. Entonces, aquí, dos asuntos que todavía están en la memoria colectiva de los movimientos de la paz de quienes siguen estos temas de cerca. Uno, los falsos positivos. Si bien se reconoce que ha habido la obviedad histórica de que ha habido cambios de gobierno y que ha pasado el tiempo y todo eso, en todo caso se presume que la responsabilidad de los falsos positivos, al menos en parte, recae sobre las Fuerzas Armadas de Colombia, sobre el Ejército de Colombia. Entonces todavía eso se ve como parte de la evaluación de riesgo. Entonces hay quienes ven con bastante recelo, incluidos nosotros, que se envíen esta cantidad de armas a un ejército que ha estado pues, de manera demostrable involucrado pues, con actividades tan deplorables como los falsos positivos. Entonces, de ahí, por ese lado también. Y por otro lado, también hizo noticia pues en Canadá y en otros países, y obviamente en Colombia todos están familiarizados, el patrón que se observó de represión y que se ha observado de represión de protestas. Entonces, la evaluación de riesgo de las armas no es una evaluación genérica, sino que se debe realizar caso por caso. Depende del tipo de arma, se hace una evaluación qué tipo de riesgo puede conllevar la exportación de estas armas. Y este tipo de vehículos blindados que se están exportando a Colombia son precisamente el tipo de vehículos que se podría utilizar para represiones ilegales, por ejemplo, de protestas pacíficas, por ejemplo, como lo ha hecho el SMAD en los años recientes y en acontecimientos similares. Entonces también eso ha causado bastante recelo. Colombia es un país pues, que todos sabemos, a pesar de los esfuerzos de paz, ha tenido bastantes problemas de derechos humanos, problemas de represión, problemas de abuso de autoridad, problemas de falso positivo, que tomados en su conjunto, aún diría yo, un observador razonable le pintaría un escenario de riesgo, o por lo menos de riesgo razonable, entonces que el gobierno canadiense debería mirar con bastante cuidado la autorización de estas armas. Y también el gobierno canadiense, como con el ejemplo que dije de exportaciones a Arabia Saudita que han contribuido a la crisis en Yemen, tiene un patrón de que ha sido bastante laxo también en sus decisiones y que cuando entran en conflicto, y debo decir, esto no es solo Canadá, esto lo vemos en el Reino Unido, esto lo vemos en Estados Unidos, esto lo vemos con Francia, esto lo vemos con Italia, etcétera, que por muy inspirada que sea la retórica acerca de la protección de derechos humanos, por muy inspiradas que sean sus discursos en las conferencias de la ONU, etcétera, desafortunadamente hay un patrón de que cuando entran en conflicto la protección de los derechos humanos
y el lucro y de la plata que se pueden ganar con los exportaciones de armas termina siendo relegada a un lugar secundario la protección de los derechos humanos y termina por privilegiarse la parte del comercio, del negocio y del lucro. Entonces lo voy a dejar ahí en interés del tiempo de discusión y les agradezco nuevamente. Muchas gracias, César, por tu presentación. Bueno, hay una pregunta en el chat que voy a leer en un momento, pero sí quisiera recoger un poco como lo que nos compartiste, que también va muy conectado con algo más que compartió Betay antes, pero bueno, quería decirlo como no, como la información y quienes tienen acceso como a, no sé, como a cifras o a lo que se está comerciando, creo que es muy reducido y o sea, como es muy limitante también para las organizaciones y los movimientos de la sociedad civil como poder acceder a esta información. Entonces creo que es, digamos, estos espacios, ¿no?, de conversación, pero también las distintas campañas que se están haciendo alrededor de las ferias de armas son muy importantes para hacer visible pues todo esto que nos acabas de compartir, César, ¿no? Como que realmente existe un comercio de armas global que, digamos, está sostenido por un marco legal que no se cumple, ¿no? Y en ese mismo sentido, pues no, la Feria de Armas de Colombia no es la única que hay y pues como por alguna razón todas están siendo casi que el mismo año, ¿no? A comienzos de año fue la del Estado español, luego vino la de Inglaterra, también hay una en el Corea del Sur, bueno, luego viene la de Colombia, entonces están ocurriendo todas estas ferias de armas casi que no en simultáneo, pero yo creo que es como que van pasando de país a país. Y creo que eso es también muy importante resaltarlo porque no es únicamente Colombia y sí, es como que estos espacios de venta y comercio y ferias de armas pues se están dando en muchos lugares, pero también es pues importante lo que acabas de decir, ¿no? Como que los países que tienen estos conflictos que nadie logra entender o que les parece como exacerbados pues en general en términos de violencia, represión y violación de derechos humanos, pues no usualmente no son países que son productores de armas y creo que eso es muy importante señalarlo. Precisamente pues porque quienes se están viendo beneficiados de estos comercios y pues estos es como el sur global y bueno, las grandes potencias que ya conocemos. Y bueno, en ese sentido, hay una pregunta en el chat que nos dicen si hemos realizado antes o vamos a realizar algún pedido al gobierno para que suspenda esta feria de armas, que eso también fue otra cosa que dijiste tú, César, pero también lo dijo Itay y es usualmente pensaríamos que solamente son como gobiernos de derecha los que están, no sé, como apoyando estas ferias de armas, este comercio, pero pues también hay otros gobiernos que pueden tener un discurso muy sostenido de defensa de la vida, pero que finalmente están apoyando este tipo de eventos y pues de relaciones comerciales entre países. Entonces, en ese sentido, pues desde la campaña que estamos haciendo en este momento, sí tenemos una petición que estamos invitándoles a todas las personas para que las firmen, ¿no? A las que pues puedan leerlo y demás. La voy a poner en el chat y espero que se pueda poner en los comentarios de las transmisiones de video donde nos están viendo como en Facebook. Pero bueno, ahí la puse en el chat para que la vean y es una petición precisamente dirigida al gobierno y al Ministerio de Defensa para que sí, se cancele esta versión y las futuras versiones de la Feria de Armas en Colombia. Entonces, pues ahí está esa iniciativa y pues desde luego estamos haciendo como otras acciones y actividades adicionales a esta petición, precisamente porque la gente no tiene en su radar que este tipo de eventos existe. Y en ese sentido, pues mucho menos se dan cuenta de la dimensión que tiene como todos estos negocios armamentistas. Y bueno, hay una pregunta que hace Liliana, no sé cómo quién quisiera responderla, pero bueno, la voy a leer. Dice, entiendo que Colombia no ha depositado la ratificación del Tratado de Comercio de Armas ante Naciones Unidas. ¿Qué implicaciones tiene esto si ya está en vigencia el tratado y si se ha desarrollado algún tipo de acción? O por el contrario, esta omisión puede tener que ver con alguna estrategia para no implementar el tratado. No sé, de pronto, César, si tú tengas esta información Sí, o... sí, con gusto comento brevemente y también bienvenido cualquier otro comentario de los colegas.
Tienes toda la razón, Liliana. Colombia no ha ratificado el Tratado sobre Comercio de Armas y es una vergüenza regional, diría yo. Es una minoría en la región quienes no han ratificado el tratado. Y me perdonan, pero otro tema que sigo muy de cerca, que es el desarme nuclear. Hay dos tratados muy importantes que son tarea pendiente para Colombia. Uno es el Tratado sobre el Comercio de Armas y el otro es el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, y no se entiende cómo un país como Colombia no haya ratificado ninguno de estos dos tratados, y esto es una tarea pendiente para el gobierno, sea de cualquier vertiente que sea el gobierno de Colombia. Hay una expectativa clara de que Colombia se sume a estos tratados. Se supone que sí, que sí, pues se supone no, debe tener un efecto, pero desde el punto de vista por ejemplo, de Canadá, lo que importa es que Canadá sí es Estado parte del Tratado sobre el Comercio de Armas, independientemente del estado de que Colombia haya ratificado o no. Canadá tiene que evaluar el riesgo de sus armas cuando van a Colombia, sin importar si el destinatario es parte o no del tratado. Y por otro lado, también hay una cosa que se llama la Convención de Viena sobre las leyes de los tratados, etcétera, pero se supone Colombia sí es signatario. Los tratados es como dos pasos. Se puede ser signatario y después se ratifica el tratado, que es como el anillo de compromiso, después el matrimonio, pues, para usar una analogía floja, pero en todo caso, los signatarios, hay una expectativa en todo caso de que aunque no hayan ratificado, se empiece a comportar según las obligaciones y las expectativas del tratado al que han firmado. Muchas gracias, vale. Hay también otra pregunta, no sé quién se anime a responderla también si tienen información, y es: cuando hay acuerdos de compras de armas, estos vienen acompañados de inteligencia militar, y bueno, como una anotación que es: hay evidencia de preparación y capacitación a grupos paramilitares en Colombia. No sé, Oscar, si quisieras tú responder eso, o Itai también, si tienes alguna información respecto a esto de compras de armas, pero además inteligencia militar. Sí, yo quisiera responder la primera parte de la pregunta y invitaría también a Itai a de pronto compartirnos parte de los resultados que ha tenido su investigación. Em, Al menos en las relaciones con Estados Unidos, con Israel, e inclusive, que es algo que no se conoce tanto en los inicios de las relaciones militares institucionales con Turquía o con la India, que son lugares con quienes Colombia está empezando también a tener acuerdos marco, o está por lo menos negociándolos. Con Estados Unidos y con Israel ya tiene los acuerdos marco establecidos. Esos acuerdos macro son acuerdos de colaboración. Sin duda, no solamente es para facilitar el intercambio y comercio de armas y de guerra, sino también viene con todo el componente de entrenamiento y transferencia tecnológica. Eso es central, por ejemplo, inclusive en la relación con Israel. De pronto, Itai sabe algo más. Y yo quisiera, para cerrar mi intervención también, hacer énfasis en algo que nos decía ahorita Natalia, y es que voy a compartir un momento otra vez la pantalla. En Colombia estamos teniendo, no se ha parado el proceso de compras de guerra, y a principios de este año tenemos una serie de compras que son muy significativas, que hay que tener en mente. Es decir, que el militarismo todavía está ahí rampante. Solamente para señalar, por ejemplo, que a industrias colombianas el Estado le compró a principios de año 5 vehículos de transporte y 4 vehículos tácticos de esta industria de guerra de la que hablaba previamente. Pero también a industrias de guerra estadounidense, es decir, además de lo que nos estaba compartiendo César, a Estados Unidos se le está comprando aviones de entrenamiento y se le está comprando drones por unos montos muy altos en términos de, y esto ya es gobierno de Petro. Y finalmente, y ahí sí, como para pasarle el testigo, como para pasarle la vara a Itai, con Israel es una cosa desafortunada, porque miren, o sea, a principios de año, finales del anterior y principios de este, se anunció compras de sistema de defensa aérea, de obuses, del mantenimiento de los Cafir viejos, de tecnología electrónica, etcétera. Y ahorita con esto es muy importante señalar que acaba
de suceder de facto algo que algunas organizaciones venimos pidiendo, que creemos que es fundamental, que es el embargo militar a Israel, primero en solidaridad con las atrocidades, pues no, para denunciar las atrocidades que comete contra el pueblo palestino, pero también para poder sobrevivir en este país, porque es que no tiene sentido que estemos importando armas que facilitan la represión. Por ejemplo, Israel vende sistemas de cibervigilancia como el Predator, que está funcionando hoy día en Colombia. Y digo que funcionó de facto el embargo militar porque después del altercado con el embajador israelí, creo que saben ustedes que el sistema de exteriores israelí decidió que iba a frenar las exportaciones de seguridad a Colombia. Y para nosotros eso fue, es curioso, una alegría saber que se iban a frenar, pero el problema es que nos preocupa mucho que el gobierno de Petro en este momento no asuma que es él quien tiene que frenar las relaciones militares, que es él quien tiene que hacer listas entre las instituciones de gobierno como el ejército, la policía y demás, para saber cuáles son las cosas que se están comprando a Israel y dejarlas de vender como una forma de embargar militar, de dejarlas de comprar, perdón, como una forma de embargar militarmente a Israel. Quería solamente dar esos otros dos elementos. Vale, gracias. Etay, no sé si quisieras decir algo respecto a esto de inteligencia militar. Mhm. So in many countries, we don't have evidence, but in the case of Colombia, I did find a telegram from year 88 in which it was written that officers from Colombia came to Israel, including the head of the unit that was responsible about the disappearance and killing in the incident of the hostage taken in the Supreme Court in Colombia in mid-80s. So they came to Israel for instruction in how to fight terror, how Israel deal with terror. And also the advisor that came to Colombia were the former head of the Mossad. So it proves that Israel has a very close relationship with Colombia. It's not a relationship that Israel have in every country in the world. It means that Israel trusts Colombia not only to sell weapons, but also to sell sophisticated technologies and also knowledge of how to use these technologies and how to use it in the war. And as we all know, the problem in Colombia that for almost all the government, the people of Colombia are terrorists. So they are fighting the people of Colombia. And the Israeli government, as I say, also know it, that there are farmers and politicians that are killed, but still they send people with a very unique knowledge of intelligence to share it. Not only to share the intelligence itself, but also how to collect intelligence, how to investigate the people, how to do a spying on people in Colombia. And I'm sure that it's still going on until today, because what we know about Israel is that once the barrier is crossed, so it continues on and on and on. Muchas gracias. Bueno, veo dos preguntas en el chat nuevamente. Digamos que esta conversación estaba planeada pues para 1 hora. Sin embargo, pues sabemos que es un tema que pues genera muchas dudas, muchas inquietudes, precisamente pues porque la información disponible es muy poca y muy limitada. Sin embargo, pues si hay una pregunta respecto a si el cambio de gobierno que tenemos actualmente no se ha avanzado en la transformación de la política militar. Entonces, pues digamos como que abro ahí ese espacio. Y también hay una pregunta por las armas químicas y si en las ferias de armas se está como comercializando o en el marco como de la industria de guerra también hay exportación de este tipo de armas. Ya Oscar ahí respondió pues que no tiene como conocimiento la información precisa. Sin embargo, creo que es algo que vale la pena también revisar, ¿no? Como cuando se tenga conocimiento de la lista de expositores que van a estar este año y demás. Pero bueno, mientras tanto dejo como esa pregunta de si el cambio de gobierno
ha implicado una transformación de la política militar en Colombia. ¿Quién quisiera responder? No sé si César. Sí, gracias Natalia y gracias Sol Ángela por la pregunta. Sí, pero quisiera referirme a algo que dijo en ese sentido Aitá y también Oscar. Desafortunadamente, la vertiente política de quien está en gobierno a veces tiene menos impacto de lo que uno pensaría. Está la fuerza de ese comercio de armas que a veces uno piensa, tal vez facilistamente, que si son, qué sé yo, más de derecha o más conservadores, son más exportadores, y que si son de izquierda y más progresistas son menos, están menos involucrados, y no siempre se da esa ecuación. Muchas veces estos contratos son de largo alcance, de múltiples años, y viene un gobierno y pasa al otro y nada cambia en ese sentido. Entonces, desde ese punto de vista, yo en el caso de Colombia, que pensaría uno que bajo un gobierno como el del pacto histórico, pues habría menos tendencia. No conozco todos los detalles, pero sí puedo decir que si Colombia todavía le está vendiendo armas a los Emiratos Árabes Unidos en el contexto de Yemen, eso es algo que se le debe recordar al gobierno. Por ejemplo, sobre todo ahora que se está lamentando tanto, con justa razón, por los bombardeos en territorio de Gaza, en Palestina, se le debe recordar que Colombia está contribuyendo también a bombardeos similares en el contexto de Yemen. Entonces, como asunto de coherencia, es muy bueno. Y en el caso canadiense, me imagino que estarán familiarizados con Justin Trudeau, el primer ministro que llegó al gobierno con mucho carisma y muy bien recibido, como el gran liberal y que no sé qué. Y estos contratos de armas son prácticamente los mismos que dejó su predecesor, que era conservador y en teoría más, más, más odiado, pues más rechazado por la manera en que se involucraba con el negocio militar y de exportaciones de armas, y los liberales están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, muchas veces es más fuerte que las mismas vertientes políticas. Yo quisiera complementar Ay, vale, justo vale. lo que es la pregunta con dos cosas para también meternos en Expo Defensa. Yo quiero que por favor no olviden lo que van a ver en este momento, y es que Expo Defensa está con el sello de, lo ven aquí a la izquierda, Colombia Potencia de Vida. Entonces, puede que la doctrina de seguridad del Estado esté cambiando en algunas cosas, y tampoco puede decirse que no es así, ¿sí? Pero al mismo tiempo hay lugares de la doctrina de seguridad, especialmente frente al complejo industrial de guerra y especialmente frente al comercio, que no están cambiando. Están diversificándose y están transformándose, que es la otra cosa, la última reflexión que esta semana, a ver si alcanzan ustedes a ver aquí, esta semana nos dimos cuenta que la página de Expo Defensa traía estos nuevos anuncios, y es que este año Expo Defensa va a traer otras formas de lógicas de, como ellos llaman, seguridad y defensa. Y eso significa que nos estamos acercando a lo que ya venía pasando en Estados Unidos, lo que ya venía pasando en Europa, y es que el sector de, como llaman, defensa, que realmente es de guerra y de muerte, entonces empieza a hablar de el militarismo frente a respuesta de emergencia a crisis múltiples, el militarismo frente a protección de recursos naturales, el militarismo frente a protección de ciudadanos. Y el gobierno de Petro ya en otras ocasiones sí que se ha manifestado y dicho: queremos que Indumil construya puentes en lugares donde haya necesidad. Y la gran pregunta que nos genera eso, y ese es un caso de muchísimos, es ¿por qué las industrias de guerra tienen que estar reemplazando a las industrias civiles en cosas? ¿Por qué las industrias de guerra tienen que participar en la respuesta a emergencias de crisis múltiples? ¿Por qué las industrias de guerra tienen que participar dentro de la solución del problema climático? Esto no es más sino lo que venimos denunciando hace mucho tiempo: lavado lavado del militarismo con el medio ambiente, lavado del militarismo con los desastres ambientales y con las crisis como el COVID-19, que lo vimos como el COVID-19 provocó una remilitarización intensiva de los países, justificado en la enfermedad. Entonces, sí quiero dejar esa reflexión, que claro que hay un cambio de doctrina, no se puede negar, no podemos decir que no, pero no es un cambio de doctrina en todos los sentidos.
Bueno, muchas gracias, Oscar. Entonces, bueno, yo empezaría a darle cierre a este webinar, esta conversación. Como les comenté al inicio, esto hace parte de la campaña que estamos realizando varias organizaciones en Colombia, la Internacional de Resistentes a la Guerra, World Beyond War, Witness for Peace, la Acción Colectiva de Objetores y Objetores de Conciencia, el Observatorio de Militarismo, precisamente, ¿no? Como en contra de la feria de armas. Ya les compartí en su momento, pues, la petición que estamos como compartiendo para que la compartan también entre sus redes y personas que, pues, estén interesadas. Y nuevamente, pues, agradecer a Itai, a César, a Oscar y a todas las personas, pues, que se conectaron a esta conversación. Creo que es un inicio, ¿no? Y más adelante, en noviembre, vamos a tener otra conversación también alrededor de este tema, eh, pero esta vez enfocado como a las resistencias y a las acciones de grupos pacifistas y antimilitaristas en contra de las ferias de armas, ¿no? No solamente para quedarnos como con el panorama que es absolutamente desesperanzador y difícil, ¿no? Y complejo además, sino también, pues bueno, qué cosas se están haciendo y qué implicaciones e impactos ha tenido como estas campañas en contra de las ferias de armas. Entonces, pues también les invitamos a que pues se unan en su momento cuando ya esté como organizado todo. Y bueno, nuevamente agradecerles por escuchar y también en las transmisiones y pues aquí en Zoom también. Y muchas gracias. Gracias a ti, Natalia, y a todos los asistentes y todas.